Hola amigos, bienvenidos. El tema de hoy es el tema 46 del temario. Vamos a hablar sobre cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Este es un problema en todos los estudiantes porque la mayoría duran años con caídas sexuales y poluciones nocturnas. Y la persona se aburre y se retira porque dice que eso no se puede, que eso es imposible y no sigue más y termina hablando más del conocimiento. Todo es posible. Si uno logra ver dónde está fallando y corrige, uno puede lograr las cosas. Lo importante en este conocimiento es lograr la castidad y la pureza, irse uno purificando. La castidad pues es lograr la pureza en el sexo, no volver a perder su energía creadora sexual, ir creando los cuerpos del ser para que el ser se pueda manifestar. Sin los cuerpos creados pues el ser no se manifiesta, no tiene sus vehículos. El ser es una energía de alto voltaje que no se puede manifestar así nomás. Tiene que uno haber creado los cuerpos para que él pueda estar y manifestarse en los planos más inferiores donde él está. Ya teniendo en cuenta esto de la castidad, el primer factor que no nos deja avanzar son las impresiones no transformadas. Las impresiones pues es todo lo que llega a nosotros por medio de los cinco sentidos. Entonces está lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que podemos sentir a nivel de la piel por medio de los cinco sentidos. Esas impresiones generalmente no son transformadas de una manera positiva, sino al contrario. Esto es porque están los defectos, están los yoes, está el ego, que hace que esas impresiones sean transformadas de manera negativa. Entonces acá podemos ver lo que es la muerte en marcha. Para nosotros ir modificando esas conductas negativas. Si nosotros no hacemos la muerte en marcha y nos identificamos, pues se dan las identificaciones. Valga la redundancia. Las identificaciones es cuando nosotros le ponemos mucha atención a esos pensamientos, a esas emociones, a esos deseos y comenzamos a hacer lo que ellos nos dicen. Ahí se da la identificación. Esas identificaciones nos llevan a poluciones nocturnas y a caídas sexuales. Entonces durante el sueño tenemos un sueño erótico para definirlo bien y por medio de ese sueño erótico pues perdemos nuestra energía sexual. Bueno, el tercer punto es la lascivia. La lascivia pues son esos pensamientos morbosos, pensamientos sexuales que nos hacen también tener sueños eróticos. Entonces, ¿cómo controlar la lascivia? Cuando se den esos pensamientos, lo que hay que hacer es no identificarse. Pedir muerte a la Madre Divina, pedir que elimine esa lascivia y ya, seguir en la labor que estamos. Si tenemos pensamientos de lascivia y comenzamos a pensar en la lascivia, pues nos identificamos. Entonces hay que dejar pasar esos pensamientos y seguir en la labor que estamos, porque son pensamientos que no pertenecen al presente, son fantasías. Si nosotros logramos no poner atención a esos pensamientos y dejarlos pasar y seguir en la actividad que estamos haciendo, que es del presente, pues podemos ir eliminando ese defecto, pidiendo a la Madre Divina que lo elimine cada vez que se manifiesta. Se manifiesta, le pedimos a la Madre Divina que lo elimine y lo dejamos ir. Nos olvidamos de él. Cuarto, los detalles lujuriosos. Los detalles lujuriosos que más alimentan ese defecto es el yo mirón. El yo mirón de mujeres o el yo mirón de hombres, si es mujer. El yo mirón de personas. Entonces está detallando las formas del cuerpo físico del sexo opuesto a todo momento. Cuando vamos caminando en la calle, cuando vamos en el centro comercial, ahí es donde entra el yo lujurioso. Porque por ese yo ya comienza el deseo a manifestarse y comienzan yoes más grandes. Entonces si uno quiere dejar de fornicar, dejar de tener caídas sexuales y poluciones, eliminar el yo mirón, que por ahí es donde empieza el defecto. Ir mirando el cuerpo de las demás personas, detallándolo, analizándolo, comparándolo, y eso gasta mucha energía de la conciencia. Y se va atrapando la conciencia, se va alimentando el ego, entonces no podemos avanzar. Bueno, ahí lo importante en estos 4 puntos es practicar la muerte en marcha.
Si nosotros vemos que se está manifestando un yo que quiere hacer alguna cosa, pues le pedimos a la Madre Divina que lo elimine y así vamos nosotros cambiando. Vamos despertando la conciencia, vamos desarrollando la castidad, la pureza en la mente, en el corazón y en la parte emocional y en la parte sexual de una vez. Entonces ahí está lo importante, si tienen dudas, pues ustedes mismos analizar cómo se manifiesta la lujuria en nosotros, en esos detalles, cómo se manifiesta en la calle, cómo miramos a las mujeres, cómo miramos a los hombres, si usted es mujer, cómo se manifiestan las palabras de doble sentido. Todos esos detalles hay que mirar cómo se manifiestan para cuando nosotros podamos observarlos en el día, practicar la muerte en marcha y irlos eliminando. Si nosotros no comenzamos por ahí, pues no vamos a avanzar. Tratar de eliminar los yoes grandes. Toca con los detalles. Eso fue lo que nos explicó el maestro Raolú. Eliminar al ego con los detalles, con las cosas chiquiticas que no creemos que son defecto. No ponernos a lo grande, sino con los detalles. El quinto punto, ataque de la logia negra. Cuando la persona ya tiene una iniciación, ya aprendió su fuego sagrado, entonces la logia negra lo ataca para que pierda esa iniciación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer el círculo mágico. Todas las noches, el pelilín, que es para limpiar, y el círculo mágico, que es para proteger. Entonces, eso ya lo hemos explicado en las anteriores conferencias. El círculo mágico alrededor del cuerpo, alrededor de la cama, alrededor del cuarto o alrededor de la casa. ¿Para qué? Para que la logia negra, ninguna entidad negativa, nos pueda hacer una caída sexual. ¿Por qué? Porque ellos mandan magas negras y lo que hacen es durante el sueño, esa maga negra se hace encima del estudiante y lo hace botar su energía creadora sexual. Mediante ese círculo mágico que se hace, entonces no puede entrar ninguna entidad, estamos protegidos. Sexto, las comidas. Hay que tener cuidado con las comidas. Hay comidas que nosotros no podemos consumir, como son el cerdo y el bagre de mar. El cerdo es un animal involutivo que cuando lo comemos lo que hace es que nuestra energía sexual entra en involución y el cuerpo lo que hace es sacarla, porque ya está contaminada. Entonces no comer cerdo, no comer jamón, no comer lechona, no comer nada de eso. Si la persona lo come sin culpa, si de pronto comió y le tenía de pronto solamente grasa, entonces se hace un ritual con el limón para que limpie el cuerpo y no se dañe la energía. Si no se hace el ritual con el limón y se toma el limón, entonces la energía se sale del cuerpo. El cuerpo la saca porque está contaminada y se hace una polución nocturna o una caída sexual. El bagre es lo mismo, es el cerdo del mar. Ese es el animal que se come lo peor. Entonces causa lo mismo. Los enlatados son comidas podridas que están dentro de una lata, por decirlo así. Y su fecha de expedición es por ahí de 4 años después. Además, la lata suelta cierto líquido que contamina la energía. Entonces no se puede comer enlatados, ni bagre, ni cerdo. Séptimo, nivel del vaso. Entonces ahí hay que explicar que nuestra energía sexual es como un vaso. Todos los días nuestra Madre Divina nos da un poco de energía sexual. Todos los días. Después de ciertos días ese vaso se llena. Si nosotros no hacemos nada con esa energía sexual, pues el vaso que llena se derrama. Entonces se da una polución nocturna. Si se da la polución nocturna, pues nosotros perdemos porque no podemos desarrollar la castidad. Cada vez que se da una polución nocturna o una caída sexual, se reviven los yoes muertos. Entonces todo lo que hicimos durante la semana, durante el mes para eliminar el ego, se pierde porque se vuelven a revivir. Entonces no se puede dejar caer uno. Eso lo decía el Maestro Jesús. El discípulo no se puede dejar caer, porque el discípulo que se deja caer tiene que luchar mucho para recuperar lo perdido. ¿Qué hay que hacer aquí con el nivel del vaso? Hacer el pranayama. Para que ese vaso
se ha utilizado. Entonces, ¿qué pasa? Que con el pranayama la energía sexual se va evaporando y va subiendo por los canales de ida y pingala hasta el cerebro. Entonces, esa energía es transmutada. Existe la transmutación sexual para soltero y para casado. Pues para casados con la pareja. Entonces, se utiliza la energía del vaso y no se pierde y no se derrama. Todos los días se recomienda hacer el pranayama. Todos los días para que mantener el vaso de la mitad para abajo. Si se mantiene de la mitad para arriba, entonces anda la persona excitada. Entonces es mejor de la mitad para abajo, para no estar pensando cosas que no son, ni con deseos de estar mirando por aquí, por allá, sino estar tranquilo. Bueno, sigue las larvas. Entonces hay larvas de nosotros mismos, de pasadas fornicaciones, que nos hacen repetir el acto que les dio vida. Entonces se hace una limpieza con la suástica. Entonces esto es una cruz girando a la derecha. Entonces es diferente a la de Hitler, esta es positiva, porque gira a la derecha. Entonces se hace una suástica con azufre y con alcohol. Entonces se riega alcohol en esta figura, se riega alcohol, luego se aplica azufre o al revés. Mejor primero el azufre, azufre, azufre. Luego se aplican goticas de alcohol y se prende. Entonces eso se demora quemando unos minutos y esos vapores queman las larvas. Queman las larvas y dejan el espacio limpio. Entonces se hace en el cuarto, en la casa, en el lugar que uno crea que necesita esa limpieza. Se llama suástica y es importante hacerla. La persona que no, en el momento no tenga alcohol o no tenga afán, entonces simplemente aplique azufre en los zapatos. Dentro de los zapatos, entonces en el momento en que se los va a quitar, esos vapores también queman las larvas. Entonces ahí esas dos modalidades, se puede hacer una o la otra o mejor las dos. No echar mucho azufre porque a la gente no le gusta eso, no hay que exagerar. Es un poquito de azufre que no huela mucho y listo, para no ocasionar problemas con las demás personas. Noveno, la falta de concentración. Eso se refiere a la práctica de transmutación sexual. Entonces, la concentración, ¿dónde debe estar? La concentración debe estar en la columna vertebral, en la ascensión de la energía y en el cerebro. Si nosotros nos concentramos en el cuerpo de la pareja, pues entonces la energía empieza a involucionar y no podemos hacer la práctica bien. Comienzan los yoes a molestar, no nos dejan hacer la práctica. Entonces, concentrarnos en lo importante que es nuestra energía subiendo por la columna hasta el cerebro, focalizando las vocales la I, la A y la O. Eso ya se ha explicado en otras conferencias. Es importante desarrollar la concentración en el día, eso se explicó en la pasada conferencia. ¿Qué toca hacer? Hacer cada actividad concentrado sin pensar en otra cosa diferente. Eso se debe hacer durante todo el día porque nosotros tenemos la concentración dañada, solamente estamos distraídos. Si nosotros logramos practicar esa concentración en el día, pues la práctica de transmutación va a ser muy fácil. Si uno logra ver las cosas negativas y transformarlas, pues lo logra hacer bien. La práctica de transmutación sexual es fácil si se sabe hacer, si se sabe concentrar, si no tiene uno el vaso muy lleno, si tiene la mitad para abajo es fácil hacerlo. Décimo, el periodo menstrual. En esta época, en esta etapa, la mujer pues está en una limpieza y no se puede practicar el sexo, está prohibido. ¿Qué pasa si se practica el sexo? Primero, que se reviven yoes muertos. Segundo, que se da una caída sexual. Entonces no se puede practicar en el periodo menstrual. No se pueden hacer caricias sexuales en el periodo menstrual. No se puede activar la energía sexual en el periodo menstrual. Es un periodo de pausa. Hay que respetar eso. El que quiere practicar en el periodo menstrual, pues es el yo psicológico. Entonces si le damos gusto, pues nos caemos, no hacerlo. 11. Caricia sin práctica. Entonces ahí está el yo novio. Entonces le gusta
practicar las caricias sin la práctica de sexo, hacer las caricias sin práctica de sexo. ¿Qué pasa con esto? Que se activa la energía sexual y si se activa varias veces en el día, la energía empieza a involucionar. La energía que se involuciona, los yoes aprovechan para comenzar a manifestarse mediante deseos y la persona termina cayendo. Entonces mejor evitar desde el principio las caricias sin práctica, ya no va a haber yoes que estén molestando. 12. El último, cuando la persona empieza a eliminar la lujuria, muchas veces empieza un miedo, porque como pueden haber caídas sexuales y se reviven yoes muertos, perdón. Entonces la persona empieza como con un miedo a la lujuria, porque no se quiere caer. Entonces, ¿qué es lo que hace el yo en eso? Pues la persona comienza a pensar mucho en la lujuria, en los yo de la lujuria, este yo tal cosa, me está diciendo tal cosa, y como a preocuparse. Entonces, el estar pensando en el yo de la lujuria todo el tiempo alimenta la lujuria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Practicar la muerte en marcha a los yoes mirones, a los yoes de la lascivia, tranquilamente, sin identificarse, y dejar que el yo se vaya. Si nosotros luchamos contra la mente así, el yo lo que hace es alimentarse. Entonces, eliminar el detalle y olvidarlo. Esa es la clave. Eso me lo estaba preguntando un alumno la otra vez, que estaba alimentando la lujuria porque estaba preocupado por no alimentarla. ¿Sí? Suena hasta chistoso. Entonces, lo que yo le dije es eso. Olvídese del yo de la lujuria. Elimínelo solamente cuando se manifieste y olvídelo. Y él se va muriendo. Si estamos pensando en él todo el tiempo, pues se alimenta. Eso es lo importante. Bueno, acá la idea es nosotros, mediante estas pautas, ir analizando en qué estamos fallando, en qué estamos equivocándonos para corregir. Es importante las personas que practican la transmutación sexual estar concentrados en la columna y en el cerebro, no pensar en nada diferente. Esa fue la enseñanza del maestro Ravolú, por eso él se caía mucho al principio, porque él se imaginaba y pensaba en el cuerpo de la pareja y no pensaba que eran defectos. Entonces terminaba cayéndose. Entonces, estar concentrados en la columna, la energía subiendo y en el cerebro. Eso es. Hay una práctica que enseñó el maestro Samael, perdón, que se llama el Varuli Mudra. Esta práctica sirve para modificar la parte instintiva. Entonces, lo que pasa es que el centro instintivo es fornicario. Entonces, cada vez por la lujuria, por la masturbación, por la pornografía, etc., cada vez que la persona tenía una excitación sexual, lo que hacía ese centro instintivo era fornicar. Se acostumbró a eso. Entonces el Varoli Mudra es una práctica que revierte esa fornicación. Entonces las personas que no les funciona ninguna de estas cosas, ninguna de estas 4 cosas que de pronto se identifican ciertas veces o simplemente porque el centro instintivo está mal, entonces puede practicar el Varoli Mudra. Las personas que, bueno, esa es la conferencia como tal, las personas que tengan dudas, con gusto serán respondidas. Lo importante, como les dije, es analizar en qué uno falla y corregir. Entonces todo es posible, uno puede cambiar lo que uno quiera si uno tiene fuerza de voluntad. Entonces les doy gracias por ver el video. Muchas gracias y hasta la próxima.